Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga, en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy nos acompaña el padre Gerardo Montenegro, párroco de la parroquia El Señor de la Buena Esperanza y San Andrés de Pilaló, con quien vamos a dialogar de un tema muy bonito, una realidad que todos enfrentamos, pero que no todos comprendemos. El tema que vamos a tratar hoy día es ¿por qué existe la muerte? La respuesta que pocos entienden. Este tema, pues, explica los numerales 1008 a 1009 del Catecismo de la Iglesia Católica. Padre Gerardo, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Juanito, buenas tardes y buenas tardes con todos los hermanos y hermanas que nos escuchan y nos siguen a través de Radio Latacunga y también de todas las redes sociales por las cuales se transmite este programa. Bendito Dios por todos que nos podemos encontrar. Justamente hoy nos encontramos con la hermana muerte, decía San Francisco. Esta hermana muerte que nos espera al finalizar nuestra peregrinación en esta tierra. Nos espera y nos abrazará. Muchos filósofos han dicho que es la única y la más grande verdad existente. Todos moriremos. Y Cristo la convirtió en una muy, muy buena noticia. Entonces, si Dios permite, conoceremos un poquito más de ella a lo largo de este programa. Perfecto, muchas gracias, Padre. La Iglesia hoy celebra a Santa Juana de Arco, que nos enseña que la muerte vivida en Dios no es el final, sino el encuentro definitivo con Él. Fue testigo valiente de fe que enfrentó la muerte con confianza en Dios. En Rouen de Normandía, en Francia, Santa Juana de Arco, virgen, que conocida como la doncella de Orleans, luchó firmemente por su patria, pero al final fue entregada al poder de los enemigos, condenada en un juicio injusto y quemada en la hoguera. Esto en el año 1431. La cita bíblica que hemos tomado para el programa de hoy viene de la carta a los Romanos, capítulo 6, versos 9 al 11, que dice: sabemos que Cristo resucitó de la muerte, ya no vuelve a morir. La muerte no tiene poder sobre él. Muriendo, murió al pecado definitivamente. Viviendo, vive para Dios. Lo mismo ustedes. Considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Padre Gerardo, por favor, nos ayuda con una introducción a este tema. Cómo no, encantadísimo de la vida. Como les decía hace un momento, San Francisco de Asís, el poverello de Asís, él decía hermana muerte. Y de hecho no es difícil encontrarnos alguna imagen de San Francisco que en su mano tiene una calaverita. No es que él haya sido, como algunos pensaban, a lo mejor adorador de la muerte. No, 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 no. Logró reconocer que incluso la muerte en sí es algo esperado y animoso y se espera con ánimo.
La muerte, como les decía, es el final. Vamos a hablarlo en esta introducción muy en términos nuestros, muy románticos, digámoslo así, muy cotidianos. En un principio decíamos o decimos siempre, la muerte no es el final del camino, siempre hay un más allá. Esto es conciencia cristiana pura. Y esta conciencia cristiana pura está en nosotros ya en sí misma. Tenemos siempre ese anhelo de un algo más, de una vida que continúe, que se persevere. Pero la muerte nos enseña que esa vida que continúa y que continuará no es en esta forma material, espacio-temporal, perdónenme por usar estas palabras, no es aquí en el espacio y en el tiempo. La vida se perpetúa en una dimensión diferente, llamémoslo dimensión, no es el término más apropiado, pero podríamos entenderlo más rápidamente. La muerte no es el final, la muerte es solamente un paso. La muerte es dormir o la dormición que en algún momento se decía. La muerte siempre la hemos visto como algo pasajero, un paso hacia el más allá, el paso de todos. Pero también hay otra forma de mirar la muerte, una forma más terrorífica, perdónenme la expresión, una forma un poquito más difícil de digerir, porque miramos a la muerte como el final, como que con la muerte todo se acaba, como que ya vives 40, 60, 80 años y la muerte le truncó a tu historia y dejas de existir, dejas de ser, ya no eres más y estás destinado a desaparecer al igual que la memoria de quienes te recuerdan. Aquí les pongo la imagen, ustedes habrán visto esta famosa película sobre la muerte con la abuela Coco, ¿no? Y con algunos más, y que había que recordarlos y que si no los recordaban desaparecían incluso en ese más allá. Así no funciona, o al menos así no nos lo ha revelado el Señor. La muerte no está, o mejor, la vida en el más allá no depende de la memoria del más acá, depende del amor del eterno, del amor de Dios. Como breve introducción, veamos que si la muerte no es el final de la vida, hay que pensar también que la muerte sí es el final de esta vida terrena. Y aquí hay que hacer una distinción, porque muchas veces nosotros diremos, es que muere el cuerpito y se va el alma al cielito. Mm, cuidado, cuidado con eso, ya lo habíamos hablado en una ocasión anterior de persona, de cuerpo, alma y espíritu. Y esta dualidad en la que se separa el alma, cual si fuese algo que está contenido dentro del cuerpo, no. Recuerde que somos un espíritu encarnado, un alma corporal, y entonces esta alma corporal también sufre la muerte. Si bien es cierto, el alma es inmortal, porque, para explicarlo rápidamente, es Gerardo Montenegro el que nace, es Gerardo Montenegro el que morirá y será enterrado en un cementerio, pero es Gerardo Montenegro el que resucitando y por su alma inmortal continuará junto a Dios si Dios lo permite, o terminará en la quinta paila si es que Dios así lo ve justo. Dependerá mucho de la misericordia y la justicia de Dios, la destinación que tengamos. Entonces, cuidado con pensar que es como que una almita que te sale del cuerpito, porque ahí ya rompemos muchos esquemas, muchísimos esquemas. Entre ellos el esquema este de los famosos viajes astrales, vuelos astrales y cosas por el estilo, que no son una experiencia tan real, digámoslo así, que se pueda razonablemente justificar. Cerremos un poquito esta introducción. Entonces, si la muerte no es el final, pero sí es el final, y aquí esta parte es graciosa en el momento de hablar de la muerte, porque es un sí, pero no, sí, pero no. Sí es el final, pero no es el final. Es el final de esta vida terrena, pero no es el final de tu vida. Y no es el final de tu vida porque Cristo venció a la muerte y le dio un nuevo sentido. Y entonces, si por el pecado entró la muerte, lo leeríamos en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, que si la muerte entró por el pecado, por un hombre entró la muerte por el pecado, asimismo por un hombre
esta muerte fue vencida en la resurrección. Entonces, la cita bíblica que leíamos hace rato, ¿cierto? Muriendo, murió al pecado definitivamente, y ahora nosotros también hemos de considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Esta es la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 11. Importante e imprescindible tener presente esto. La muerte se vuelve buena noticia a raíz de la resurrección de Cristo, porque se nos abre la puerta al paraíso. Y recién la semana pasada estábamos celebrando la ascensión del Señor. Recordarán ustedes, los que fieles van a misa, celebramos la ascensión del Señor. Pues ahí está, el huequito que se abrió en el cielo para poder entrar. Entonces ahora esa nube que ya no permitió ver al Cristo, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, esa nube que ya no permitió ver al Cristo nos hace mirar a ese Señor ya no en los cielos, sino aquí entre nosotros. Recuerden a esos dos ángeles de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Entonces es mejor mirar al suelo y encontrar en el hermano a aquel que ascendió a lo más profundo de nuestro ser y decidió quedarse con nosotros durante todo el tiempo hasta el fin del mundo. La muerte, este momento tan difícil de digerir porque con temor llegamos a ella, aunque con amor deberíamos abrazarla. Perfecto, padre, muchísimas gracias. Nuestros amigos que están en sintonía de la radio, por favor, no se vayan porque esto se va a poner muy interesante. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Wilson R. Por el consumo de alcohol perdí mi hogar, porque consumiendo alcohol nunca le di la importancia que debería ser, más me dediqué, como quien dice, a consumir, estar con los amigos. Por eso quiero decirles que el consumo de alcohol no hace solamente perder la vida, sino también familias y hogares. Amigos, seguimos con ustedes con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña el padre Gerardo Montenegro, párroco de la parroquia El Señor de la Buena Esperanza y de San Andrés de Pilaló, con quien estamos topando el tema que dice, ¿por qué existe la muerte? La respuesta que pocos entienden. En este tema explicaremos los numerales 1008 a 1009 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego puede dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Allí tenemos con este video 287 en total, desde los inicios del catecismo. Bien, es importante agradecer al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. El primer numeral para su análisis es el 1008, que dice, la muerte es consecuencia del pecado, intérprete auténtico de las afirmaciones de la Sagrada Escritura y de la tradición. El magisterio de la Iglesia enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios creador y entró en el mundo como consecuencia del pecado. La muerte temporal de la cual el hombre se habría liberado si no hubiera pecado, es así. El último enemigo del hombre debe ser vencido. Padre, por favor, ese numeral es todo suyo para que nos haga entender. Gracias. Ese numeral es la base de toda una tesis doctoral, debo decir, porque grandioso enigma el de la muerte, ya les decía en la introducción, siempre debemos manejarnos en esta paradoja del sí pero no, sí pero no. Sí es el final, pero no es el final. Ahora, al decir que la muerte es consecuencia del pecado, vamos a tratar de comprender la lógica bíblica.
Primero empecemos diciendo esto, sí, la muerte, consecuencia del pecado, lo sabemos, lo hemos estudiado varias veces. Recuerden el pecado original, por un hombre entró el pecado. De hecho, la Sagrada Escritura va a empujar siempre esta idea, ¿no? De que el deseó la vida para todos, pero el pecado es el que ha traído como consecuencia la muerte. Entonces, primero quitémosle a Diosito de la ecuación porque no es el culpable de la muerte. A veces, cuando el dolor nos embarga, le culpamos a Dios y Dios, ¿por qué te lo llevaste? O a veces queriendo consolar a alguien, lanzamos la culpa sobre Dios y decimos, es que Dios ya lo quiso junto a él y por eso se lo llevó. Sí, pero no. Dios te quiere junto a Él, pero no es que te lleve. La muerte es consecuencia del pecado en este sentido. Y al ser consecuencia, pues, no hay un culpable para la muerte. Hay alguien que debe pagar con responsabilidad lo que ha hecho, si entramos en la dinámica del premio y el castigo, ¿cierto? Pero más allá, la muerte como consecuencia del pecado nos enseña y nos empuja a considerar no solamente las obras de nuestras manos. Y aquí debemos entender algo. ¿De qué muerte hablamos? Si la muerte corporal o la muerte definitiva. Y aquí les pongo un término más. Muerte definitiva. ¿Es posible? Eh, digamos que si la vida es estar con Dios, la muerte sería todo lo contrario, estar sin Dios. Ahora, a esta última, llamarle a este último hecho o estado de estar totalmente sin Dios, le vamos a poner para ahora nosotros el término de muerte definitiva, ¿cierto? Termina todo. Estás totalmente lejos de Dios. Debo decir, estás en el infierno, totalmente lejos de Dios. Ahora, la muerte definitiva, una, y la muerte corporal, otra, o la muerte temporal, o la muerte espacio-temporal, o la muerte que nos corresponde a todos, el cese de las funciones vitales del cuerpo y del ser humano. Ahora, esta muerte es consecuencia de la naturaleza humana, el cese de la vida, cuando mi cuerpo deja de vivir. Es consecuencia de la fragilidad y la debilidad humana. Todos moriremos en ese sentido. Ahora, la muerte como consecuencia del pecado habla de esta destinación, perdónenme el decir, a vivir eternamente con Dios y de esta libertad de escoger estar lejos de Él. Esta sería la muerte definitiva, el estar lejos de Él. Ahí la muerte como consecuencia del pecado. El pecado es el que más te aleja de Dios y mientras más pecas, más te alejas de Él. Ahora, en este sentido, todos también, de alguna manera, tenemos este pecado sobre nosotros, el pecado original. También nuestros pecados, ninguno es, perdónenme la expresión, monedita de oro como para gustar a todos, ni tampoco somos tan perfectos como para nunca hacer nada malo. Entonces, el pecado está, y ahí los medios de santificación que son vivificadores para superar y vencer a este último enemigo que hay que vencer. Este último enemigo que hay que vencer es esa muerte definitiva, a la que Cristo venció y a la que nos invita a vencerla también nosotros. Entonces, recogemos un poquito lo que hemos dicho y vamos con el mismo numeral explicando algunas cosas, ¿cierto? Dice que la Sagrada Escritura, la tradición, interpretadas por el magisterio, nos dejan la enseñanza de que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. Entonces, vemos una cosa. Es el hombre o la consecuencia del pecado del hombre la muerte. No es un castigo de Dios. Cuidado. Tampoco es algo que Dios haya querido porque sería sádico. No. Es algo que se dio como consecuencia del pecado. Y sabemos, para ser muy veloces,
aunque muy inciertos también en la conclusión, sabemos que el pecado surge muchas o la más de las veces por una mala utilización de la libertad, del libre albedrío. Entonces, digamos que el pecado y la muerte son consecuencias del mal uso de nuestra libertad, libertad dada por puro amor al hombre. Entonces, aquí el numeral nos enseña una cosa maravillosa que es lo que les explicaba hace rato. Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. La naturaleza del hombre es mortal porque este tiempo, este periodo, este espacio en nuestra dimensión temporal dura 80, 90 años, ahora 100, 110 se ven como comunes. En la dimensión universal, cósmica de los planetas, estamos hablando de miles de millones de años. Tarde o temprano, según muchos estudiosos del cosmos, tarde o temprano todo este universo colapsará. Entonces la materia tiene en sí misma esta naturaleza caduca, un punto de inicio que recordarán ustedes de buena memoria a personas que se han dedicado al estudio de la física y del cosmos, le pusieron el nombre del Big Bang, el inicio del cosmos, ¿no? La gran explosión inicial. Y esta gran explosión inicial que ha dado todo el universo, que a decir de muchos físicos y astrólogos, dentro de muchos miles de millones de años, probablemente colapsará nuevamente en un punto pesado, en un punto gravitacional pesado. La naturaleza humana en sí misma no escapa de esta naturaleza del cosmos, del universo. Somos caducos, tenemos un punto de inicio y un punto de final. En cuestión material. En cuestión material. En cuestión material tenemos un punto de inicio y un punto final. Nacemos, somos concebidos, morimos. En cuestión material, esta es nuestra naturaleza mortal. Pero esta naturaleza mortal, Dios la tiene destinada a no morir, a no desaparecer, a no extinguirse. Y esta es nuestra más grande esperanza, de que nosotros estaremos en la eternidad con Dios. La muerte fue contraria a los designios del Creador, entra al mundo como consecuencia del pecado. Y en este sentido, la muerte temporal, de la cual el hombre se habría liberado si no hubiese pecado, es así el último enemigo del hombre que debe ser vencido. Esta muerte temporal de la que deberíamos ser liberados, de la que nos hubiésemos liberado, dice, si no hubiésemos pecado. Están citando el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes. Este es el sentir de la Iglesia. Y entonces cerramos este numeral pensando en esto. Si bien es cierto, mi cuerpo, mi naturaleza material tiene un punto de caducidad, dejará de funcionar, moriré. También es cierto que Dios no quiere la muerte. Dios anhela la vida y nos ha regalado la posibilidad de una vida eterna. Y aquí donde entra esto que todos creemos, lo llevamos en la piel, lo tenemos fuertemente cimentado en nosotros y es esta fe férrea en que el alma es inmortal. Y ahí la vamos a entender. El alma como aquello que me hace ser lo que soy. No solamente mi cuerpo, sino aquello que me da personalidad, aquella ánima, aquella energía, perdónenme la expresión tan impropia, aquella energía vital, aquella vitalidad que la poseo solo yo porque esa soy yo. Esa no va a desaparecer, aunque este cuerpito, perdónenme la expresión tan vulgar, aunque este cuerpito latino lo coman los gusanos, yo no desapareceré, porque estaré en el Señor. Él me concederá resucitar. Y si he logrado santificarme y estar junto a Él en su abrazo, en el momento de abrazar la muerte, entonces mi destinación será según justicia divina. Y si en el momento de que la muerte me abrace yo no he estado debidamente preparado, entonces
la consecuencia también será según la justicia divina. Hasta ahí un poco esta explicación sobre la muerte como consecuencia del pecado. Entiéndase bien de que no habla de la muerte del cuerpo, habla de la extinción definitiva, de aquello que en este parágrafo hemos llamado muerte definitiva. De esa muerte ya no habría un revés, no habría un retroceso. En cambio, de esta muerte terrenal corporal, Cristo la venció. Ya no hay un enemigo, ya no hay un enemigo que nos esté acechando. Esta muerte terrenal ya no hay que tenerle miedo, hay que tenerle temor a la muerte final. Recuerden a Cristo que decía, no tengan miedo de aquellos que pueden destruir el cuerpo, teman más bien a aquel que puede destruir su alma. Entonces, no tengan miedo de esta muerte terrenal, la abrazaremos, a ella llegaremos. Hagamos como decían nuestros mayores, que nos agarre confesados, santificados en el Señor. Que así sea. Perfecto, padre, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Alexa. Por andar en el consumo del alcohol terminé en una cama del hospital ya que por mi inconsciencia me contagié de COVID, a lo cual las dolencias fueron demasiado fuertes en mi cuerpo y tuve que pedir auxilio. Mi manera de beber me llevó a eso. El día de hoy yo le pediría a la comunidad en sí de que se dé cuenta de que andar bebiendo en una calle no es seguro de nada. Amigos, estamos nuevamente con ustedes continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña esta vez el padre Gerardo Montenegro, párroco de la parroquia El Señor de la Buena Esperanza y San Andrés de Pilaló. El tema que estamos analizando es ¿por qué existe la muerte? La respuesta que pocos entienden. Este tema explica los numerales 1008 y 1009 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga, luego se pueden dirigir al canal de Radio La Tacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-La Tacunga en YouTube. Allí tenemos 287 videos, incluido este. Es importante agradecer a Monseñor Giovanni Paz, al Padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. El siguiente numeral es el 1009, que dice: la muerte fue transformada por Cristo, Jesús. El Hijo de Dios sufrió también la muerte propia de la condición humana, pero a pesar de su angustia frente a ella, la asumió en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. La obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición. Padre, por favor, explíquenos, porque todo el mundo tiene miedo a la muerte. Y es justo que lo tengamos, debo decir. Pero también hay que entender, y esta es la parte paradójica, ¿se acuerdan hace ratito que hablábamos del sí pero no? Sí pero no. Sí hay que tenerle miedo, pero no, no hay que tenerle miedo. No hay que temer a la muerte, ¿por qué? Porque ya fue vencida por Cristo. Y si Cristo venció a la muerte, pues sabemos dónde que la cabeza ha precedido, nosotros miembros de su cuerpo estaremos con él. Entonces sí, Cristo ha vencido a la muerte y ya. Hay un refrán popular que me gusta pensarlo en este momento. Sabemos decir, todo tiene solución menos la muerte, se acordarán. Es un consejo de nuestros mayores generalmente. Tranquilos, todo tiene solución menos la muerte. Permítanme corregirles ahora con todo un espíritu cristiano y con toda la fe bien puesta en Jesucristo. Todo tiene solución, incluso la muerte, desde la resurrección de Cristo. Se Entonces, sí, equivocaron. todo tiene solución, ¿cierto? Pensar que la muerte no es o no tiene solución es incomprensible. Ahí entenderán por qué Francisco de Asís le decía hermana muerte, porque él ya se dio cuenta de que
esta muerte a la que debíamos temer, la que nos daba miedo, porque parecía un aniquilamiento, parecía una desaparición, un borrarnos de la existencia, se convirtió más bien en el abrazo esperado para poder llegar a la eternidad divina. Y entonces ya no es mi enemiga, es mi hermana. Hermana muerte, que te abrazaré y me harás pasar. No al estilo griego, como que le tengo que pagar algo para que me lleve en un barquito hacia el mar. No, 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 no. Tampoco al estilo de los que piensan en la Santa Muerte o de esto de la película de Coco. ¿Se acuerdan de la película de Coco, de esta película sobre los muertos? Tampoco es en ese estilo. Esas son figuras que no reflejan la realidad teológica bíblica. Son figuras que nos llevan más bien a pensar en una dimensión demasiado humana de la muerte y de dependencia totalmente humana de la vida en el más allá. Pensar que eso permea nuestra fe también. Recuerden frases como vivirás para siempre en nuestros recuerdos. No, eso es propio de la película de Coco, ¿no? Eh, no me acuerdo ni la canción de esa película, pero en esa película el muchachito mariachi sale a avisar que su abuelito está siendo olvidado y que la abuelita Coco era la única que le recordaba y se acordó de su papá y como que ahí sí continuó en la eternidad. No, si fuese así, terrible nuestra historia porque el hombre sería lobo del hombre y todo dependería solo de nosotros. Nuestra fe dicta que al dejar este mundo llegaremos al Señor y con Él estaremos y en Él viviremos. Si por Cristo vivimos, en Cristo morimos y con Cristo estaremos. Todo por Él. Entonces esta muerte transformada por Cristo, el Hijo de Dios, viene de una vertiente fuerte. Es el Jesús, ser humano completo, puro y perfecto, como usted y como yo, un ser humano, una persona de total naturaleza humana que murió, con todo lo que implica, la angustia de ponerse frente a la muerte, la angustia propia de quien, como nosotros, nos sentimos cada vez más cercanos a la muerte. Algunos suelen decir, es la prudencia que dan los años. Esa prudencia que dan los años es el temor de sentirnos cada vez más cercanos al final de nuestros días. Entonces, ese temor santo es el que nos empuja a obrar de tal manera que mi vida tenga un sentido fuerte, que tenga un sentido estricto, un sentido de gozo, de eternidad. Entonces, esta muerte ante la cual me pongo y está frente a mí, genera angustia, se la generó a Jesús también. Leemos en el numeral, ¿no? Jesús, a pesar de su angustia frente a la muerte, ¿cierto? Nos genera temor, sí, a todos. Aquel que diga yo no le tengo miedo a la muerte es porque no tiene propia conciencia de ella. Simple como es. Han oído esa frase de el que le tenga miedo a morir, que no nazca, y se lanzan a hacer cosas que no deben. Eso es una justificación de no saber cuáles son las consecuencias propiamente de morir. Ahora, quien va cobrando un poquito más de conciencia, va tomando un poquito más de serenidad y prudencia, porque va reconociendo lo frágil que es nuestra vida. Mientras más ancianos somos, ciertamente más sabios, pero también sentimos más cercano el fin. Y esto nos genera angustia. Una angustia que al estar frente a ella y no ser asumida, segundo punto, asumir la muerte en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre Dios. Si no es asumida de esta manera, pues esa angustia se convierte en desesperación. Hay quien no quiere morir y quiere alargar su vida a como dé lugar, le cueste lo que le cueste, porque no logra entrar en la dinámica de la entrega total, libre y voluntaria
a la voluntad del Padre Dios. Y entonces, saber que es mi Dios el que me llama, es mi Dios el que está conmigo, y que he hecho el máximo de mi esfuerzo posible mientras mi Dios me lo ha permitido en este mundo, hace que esa angustia se convierta en una serena espera. Esta obediencia de Jesús es la que transforma la maldición de la muerte, que se pensaba como una ruptura total, como un desaparecer total, se convierte más bien en bendición. La bendición del pasaje para llegar a Dios. La bendición del pasaje que nos hará, digámoslo bíblicamente, mirar de frente el rostro del Señor. Entonces, esta muerte transformada por Cristo es el vencer la condición de la naturaleza humana para acercarnos un poquito más a la naturaleza divina. Es el regalo de Dios, es la salvación propiamente. ¿Anhelamos entonces esta muerte? No, sí, siempre hay que tenerle un poquito de temor. No le quite el miedo a la muerte, porque si le quita el miedo a algo, va a vivir con demasiada aceleración, perdóname el término. Pero tampoco deje su mirada fija en ese angustioso momento. Viva de tal manera que su muerte sea serena. Es lo que decimos en la oración final de cada día, para quienes tenemos el gozo de rezar la liturgia de las horas. Todos los días hay una hora a la noche antes de ir a dormir que se llama completas. Y en las completas la bendición final termina diciendo que el Señor nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Esta santa muerte es la que se logra al final del día cuando en total y libre sometimiento a la voluntad del Padre he logrado desenvolver mi peregrinar por esta tierra. Eso me dará serenidad. Este es el auxilio cristiano, que solemos repetirlo muy constantemente, ¿no? Murió con todos los auxilios cristianos. El auxilio cristiano es este, someterse a la voluntad de Dios para que nuestra vida tenga ese empuje hacia la eternidad. Hasta aquí este numeral de la muerte transformada por Cristo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Padre. Estamos llegando a la parte final, pero nos vamos a una pausa y retornamos para cerrar el programa. Mi nombre es Silvia V, soy una enferma alcohólica y drogadicta en proceso de rehabilitación. A mis 18 años, al salir de una fiesta con unos amigos, totalmente inconsciente y llevada bajo los efectos del alcohol y las drogas, 5 personas abusaron sexualmente de mí. Me golpearon hasta más no poder y me fueron a dejar en la casa en un estado de bulto, con el cuerpo totalmente destrozado. Al levantarme y darme cuenta de lo que había ocurrido, intenté suicidarme. Intenté también informar a las autoridades y obviamente nadie creía en mí. Te puedo decir que vivir la vida está en vivirla con libertad y no con libertinaje. Amigos, continuamos con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Se han logrado ya comentar y explicar los 2 numerales. Le damos pues un agradecimiento muy grande al Padre Gerardo Montenegro, párroco de la parroquia El Señor de la Buena Esperanza y San Andrés de Pilaló, que nos ha acompañado en este programa y en muchos otros programas. También agradecemos al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al Padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. De la misma manera, nuestros amigos que no pudieron ver la explicación anterior dada, pues pueden dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Estamos en la parte final del programa Un Pueblo que Camina y es importante saludar a toda esa audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga y a través de las redes sociales. Para ellos un saludo muy especial. De la misma manera, pues, un saludo grande, reverente, respetuoso para la parroquia San Andrés, para la parroquia La Esperanza, Tingo La Esperanza y San Andrés de Pilaló. El Señor de la Buena Esperanza, es más conocido como el Tingo La Esperanza, ¿no?
y San Andrés de Pilaló. A todas esas parroquias un saludo muy especial. De igual manera saludamos a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en diferentes servicios de la iglesia. Padre Gerardo, muy agradecidos con su apoyo, su participación en este programa. Siempre está dispuesto cuando le decimos, Padre, aquí tenemos algo que hacer, y nos ayuda siempre con su conocimiento y con su experiencia. No queremos despedirnos, Padre, sin antes escuchar su mensaje final y luego su bendición, por favor. Dios le pague, Juanito. Y bueno, no sé si ayudo. Yo creo a veces que vuelvo un poco más envuelto el champús. Alguna vez entendí que esto de teología y de tratar de conocer a Dios no es una explicación abierta. Es como tratar de seguirle poniendo ingredientes a una masa que se cocinará y se volverá un pastel precioso. Pero bueno, dejemos ahí mi concepción del desarrollo teológico y pensemos un poco en lo que hemos venido hablando. Pensamos en la muerte. Qué chocante que es esto. Y lo voy a hacer en este tono por los próximos 5 minutos. Porque muchas veces yo inicio mi predicación y les digo a mis fieles en la misa, digo, les tengo una buena noticia. ¿Quieren que se las dé? Y todos, sí, 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 una buena noticia, bravo, bravo, una buena noticia. ¿Cuál es esta buena noticia? Te vas a morir. Uy, ¿cómo es posible pensar que eso sea una buena noticia? Que alguien te diga te vas a morir. Pensémoslo en el drama humano. Eh, Ciertamente la enfermedad nos afecta y nos golpea fuertemente. Pero debo decir que hay un sereno consuelo o un mínimo consuelo en el saber cuál es el diagnóstico de tu enfermedad. Y sabrás qué es lo que tienes que hacer para enfrentar esa enfermedad y vivirla dignamente hasta que llegues a la muerte. ¿Qué es más doloroso? Que llegues a la muerte sin saber exactamente cuál fue tu diagnóstico. Y eso lo vemos en el drama humano constantemente. Sin saber exactamente qué fue lo que te llevó a la muerte, llegar hacia ella es más doloroso, tanto para quien la sufre como para quienes estamos en torno. Entonces, una cosa que debemos entender, todos sabemos cuál es el diagnóstico de nuestra vida. Nuestra vida es humana, es caduca y es débil, es frágil y se puede terminar muy rápido. Nuestra vida en esta tierra es demasiado frágil. Somos tan frágiles que uno de los elementos mínimamente más fuerte que nosotros podría destruirnos totalmente. Basta que te atores con un poquito de comida, por ejemplo. Un microbio tan chiquitico nos puso en jaque a toda la humanidad, recordarán el COVID-19. Pero también entre hombres y seres humanos somos capaces de violentarnos y asesinarnos mutuamente. Nuestra vida es tan frágil, no solamente a nivel moral, sino a nivel existencial. Nuestra naturaleza es frágil, nuestra naturaleza es débil. Entonces, este es el diagnóstico. ¿A dónde te va a llevar? A la muerte. Esta es la buena noticia. Sabemos cuál es el desenlace. Te vas a morir. Esta buena noticia trae dos advertencias. La primera, no sabes ni el día ni la hora. Y la segunda es que debes hacer que este tiempo valga la pena. Eso es importante. Lograr que este tiempo aquí valga la pena. ¿Por qué lo digo en este tono? Es un tono casi homilético, como para poder sacarlo anecdóticamente de nuestra vida. Es importante entenderlo. Mi vida tiene un final, pero no sé cuándo va a ser ese final. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de 10 años, puede ser en 20 o en 40 años. ¿Cuál es el ideal? Si ya sabes lo que va a suceder, el ideal es que llegues preparado a eso que va a suceder. ¿Y cómo te has de preparar? Recuerden lo que hablábamos en el numeral 1009, ¿no? En el numeral 1009 hablábamos de que este Jesús transforma la muerte porque se somete total, libre y voluntariamente a la voluntad del Padre. Que tú y yo podamos someternos total, libre y voluntariamente a la voluntad de Dios es lo que nos tendrá preparado para poder abrazar la muerte.
Cierro entonces esta primera parte de este mensaje diciendo, la muerte ciertamente no es el final, y aunque nuestro cuerpo termine en un cementerio, alguna vez ya hablamos de cuál será el final del cuerpo, ¿cierto? Aunque nuestro cuerpo termine en un cementerio, sepamos que nuestra vida continúa, pero continúa en Dios, y será eterna y gozosa en la salvación y plenitud, en la medida en que la voluntad de Dios se haya convertido en el eje, en el guía, en la luz que ilumina mi camino. El amor de Cristo nos puede llevar hacia allá. Ahora vamos por otro lado. Hagamos esto de la muerte un poco más fuerte. Permítanme, ¿se acuerdan del sí pero no? Sí, esto es un tema espiritual muy fuerte de hablar, pero no es solo un tema espiritual. La muerte es una realidad y a todos nos llega, ricos, pobres, buenos y malos, a todos nos llega. Esto es lo más común que tenemos como humanidad. Voy a leer un poquito de un diccionario de teología y vamos a leer a Joseph Finkenzeller, un teólogo, que escribe así. Como el alma humana es esencialmente corpórea y la muerte afecta a todo el hombre, cuerpo, alma y espíritu, recuerden, ¿no? También el alma se ve afectada por ella en la medida en que sobrevive a la muerte. ¿Se acuerdan que decíamos que el alma es inmortal? Sobrevive a la muerte, sí, pero de alguna forma viene afectada por ella. ¿Se acuerdan en el capítulo anterior? Búsquenlo, en alguno de estos temas hablábamos sobre qué pasa con el cuerpo, ¿no? ¿Se acuerdan del cuerpo espiritual? Con la muerte, dice dice Karl Rahner, perdón, con la muerte el alma adquiere una nueva relación mundana. No se hace acósmica, no es que sale del cosmos, sino más bien se vuelve totalmente cósmica. En este sentido, debemos pensar que la muerte no es un cambio de dimensión, no es que sales de algún lado para entrar en otro lado, no. La muerte no te hace cósmico, es un elemento totalmente cósmico. ¿Se acuerdan que hablábamos del Big Bang y del final, el gran colapso universal? Pues sí, es un evento cósmico. La muerte es el fin del espacio y el tiempo experimentados por el hombre. Después de la muerte, la vida es la validez definitiva de la vida realizada en libertad y la validez definitiva de la historia que han escapado al viejo espacio temporal y al tiempo espacial. Esta última frasecita quiero digerirla un poquito más con ustedes. Miren, después de la muerte, la vida es la validez definitiva de la vida realizada en libertad y la validez definitiva de la historia que escapa a lo viejo del espacio temporal y del tiempo espacial. Esta validez definitiva es de la que hablamos en una entrega total al amor de Dios. Dejemos un poco el lenguaje filosófico y entremos más bien en este lenguaje común que es más fácil para nosotros entender, que es el lenguaje del amor. La vida después de la muerte es el amor máximo de Dios expresado hacia nosotros y lo obtenemos correspondientemente o corresponsablemente al amor nuestro respondido, dado, donado a Dios. Mi entrega libre y voluntaria al Señor. Entonces les voy a dejar con un ejemplo chiquito. Quiero que se imaginen esto. Imagínense esto. Estamos caminando por un paisaje bonito, es una pradera preciosa, está verdecita con un césped verde y florido, pajaritos cantan y se oye un pequeño esterito, un riachuelo pequeñito que está caminando y escuchamos este agua. Y tú eres ese adulto grande, fuerte, que está llevando a sus niños en excursión a conocer la naturaleza. Y llegan a este pequeño riachuelo que tú lo puedes pasar con tan solo una zancada larga, un paso largo. Pero para los niños chiquitos es casi imposible, se ve como un río gigantesco. Y entonces tú te pones ahí, estiras una pierna en la una orilla del riachuelo
y la otra pierna a la otra orilla del riachuelo. Y les dices a los niños, vengan. Abrazas al primero y le ayudas a pasar. Abrazas al segundo y le ayudas a pasar. Abrazas al tercero y le ayudas a pasar. Y entonces comprendiste que la muerte es un paso en donde Dios te ayuda a pasar. Y eres tú ese niño que debe pasar eso que parece infranqueable, eso que parece que no vamos a poder dominarlo jamás, aquello que parece que es nuestro mayor y más grande y último enemigo. El Señor nos ayuda a vencerlo y lo superamos, porque Él nos hace pasar. ¿Y qué sucedería si de pronto de los niños que tú llevas en excursión, uno de ellos, en lugar de acercarse al abrazo para que tú lo puedas pasar, sale corriendo en dirección contraria? Que en el amor del Señor nos encontremos todos y que en su gracia nosotros podamos encontrar ese último día. Que el Señor, ese último día de nuestra existencia, nos conceda la gracia de poder estar con Él, en su voluntad, en su amor. O como decían nuestros viejitos, que nos agarre confesados. Que la gloria sea para el Señor. Excelente, Padre, gracias. Yo creo que con esta explicación ya vamos a dejar de tener tanto miedo a la muerte y a tomarla como ese paso hacia una vida mejor. Justamente porque, si bien es cierto, la muerte parecía ser nuestro gran enemigo, ahora con San Francisco podemos decir, mi hermana muerte, ya no es una derrota, más bien es un paso para la vida eterna. La muerte, que si bien es cierto entró por el pecado, Cristo la vence, y la vence demostrando que es posible vivir fuera del pecado. Y en este sentido, esta muerte ya no es el final, no es una aniquilación. La muerte es una posibilidad de estar con Dios, aunque también, siendo posibilidad, es la posibilidad de estar totalmente lejos de Dios. Perfecto, Padre, muchas gracias. No se olvide la bendición. Con todo gusto. Que el buen Dios nos conceda la gracia de estar con Él. En las completas rezamos siempre que el Señor nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Hoy pidámosle al buen Dios que prepare nuestra vida para que nuestra muerte sea santa, así como santa ha de ser nuestra vida. Y la santidad no es sino entregarnos en el amor a aquel que tanto nos ama. Y entregarnos en el amor a la voluntad de Dios no es sino amar al prójimo como a nosotros mismos. Que sepamos amarnos los unos a los otros como Dios nos ama. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. A este Dios de todo consuelo, que nos ha librado de la muerte y nos ha regalado la eternidad, a Él nuestra vida y nuestra existencia, por todos los tiempos que podamos estar en esta tierra. Que Dios bendiga. Muchas gracias. Gracias, Padre. Amigos, hemos llegado a la parte final de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver el próximo sábado con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues, aportarnos bien para recibir esa santa muerte. Gracias, Padre, gracias. Que Dios bendiga. Una buena tarde para todos. Somos un pueblo que camina.